Ocurrió algo rarísimo durante el fin de semana, que es que hubo una discusión económica interesante y sin gritar. Se dio entre el presidente Javier Milei, que publicó una nota el viernes a la tarde en La Nación, una nota titulada Atraso cambiario, el disco rayado de los economistas. Y después se le sumó Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, que publicó una nota él mismo ayer domingo, en Infobae. En el medio hubo opiniones de distintos economistas que, como digo, tuvieron una curiosidad. Casi no tuvieron insultos ni gritos durante al menos 48 horas. Ayer ya volvió rápidamente al insulto y al grito el diputado José Luis Espert, primero, que empezó con los vituperios, y después el propio presidente, que reprodujo lo que había dicho Espert, que él le dice profe, a pesar de que también se han puteado entre sí, se han distanciado, han vuelto, todo afilado. Pero ayer, digamos, volvió a desbarrancar todo. Yo quiero recuperar esa discusión porque me interesa mucho la cuestión que están debatiendo. Están debatiendo si el dólar está atrasado. Y esto tiene que ver con el valor del peso, obviamente, con si el peso está sobrevaluado o no. Y en todo caso, ¿qué implica esto para nuestra economía? Bueno, Milei en su nota en La Nación, que disparó además todo tipo de rumores porque, claro, sucedió después de un reportaje que dio Luis Caputo y entonces generó un sinfín de especulaciones respecto de si Milei tenía que salir a aclararlo a Caputo, quiere decir que Caputo ya no está traduciendo muy bien el programa económico. Pero más allá de esas versiones, lo que dijo Milei muy enfáticamente es que no va a devaluar, que de ninguna manera lo va a hacer y que se equivocan de manera tajante todos los que dicen que este atraso cambiario es algo que conduce a una devaluación violenta en algún momento, como bueno ha pasado siempre a lo largo de la historia. Después de esta discusión de, como digo, economistas, una discusión que a mí me pareció súper interesante durante la tarde del viernes, el sábado y un poquito el domingo a la mañana, hoy fue a conversar con Antonio Laje, Milei. Y de arranque le dijo esto. Que está cara la Argentina en dólares. No, digamos, cuando yo miro PPP no está cara. O sea, digo, está cara si yo miro la isla palermitana. Digamos, eso no es hacer análisis económico. O sea, entonces, o digamos, esa imbecilidad del Big Mac. La imbecilidad del Big Mac, que denomina así Milei, es lo que publicó la revista The Economist. The Economist publica desde hace muchísimos años un índice que es el índice Big Mac, que compara cuánto vale esta hamburguesa que se vende en todo el mundo, la de McDonald's, en los distintos países. Y hoy Argentina tiene la segunda hamburguesa más cara del mundo, el segundo Big Mac más caro del mundo, después de Suiza. Y claro, esa comparación también nos deja muy mal parados frente, por ejemplo, a Brasil, porque Brasil tiene uno de los Big Macs más baratos y Brasil es nuestro principal socio comercial. Entonces, sí, según The Economist, según el índice Big Mac, nosotros tenemos una moneda que está revaluada, o sea que está demasiado sobrevaluada, en un 20% por encima de lo que vale en Estados Unidos, y Brasil está un 30% por debajo. Bueno, algún desbarajuste hay, ¿no?, entre los dos principales socios del Mercosur. Ahora, tiene razón Milei en que esto no alcanza para ver cuán cara o cuán barata está en una economía. Y esta cuenta, la que sí alcanza, la hizo P por Q, la consultora de Emanuel Álvarez Agis, que hizo una comparación de precios de alimentos y bebidas, no solo del Big Mac, sino de un montón de alimentos y bebidas en Argentina versus los países de la región, y encontró que
una misma canasta comprada en Argentina y en países de la región, en los mismos lugares, o sea, en supermercados similares, similar costo de empleados, de similar costo de infraestructura, de similar tamaño, de similar mercado, costaba en octubre de 2023, cuando ganó Milei las elecciones, un 57% más barata que en el resto de los países, al tipo de cambio paralelo, no tomando el oficial ni nada, tomando el de mercado, y que en diciembre del año pasado, o sea, el último dato disponible, estaba un 13% más cara que en el resto de esos países. Con lo cual, la conclusión de que se atrasó el tipo de cambio es bastante unánime y bastante inapelable, que se atrasó respecto del tipo de cambio que había cuando arrancó Milei, y que se atrasó también respecto del tipo de cambio que había antes de su mega devaluación, cuando todavía gobernaba el año pasado el peronismo. O sea, los productos en Argentina están caros. Ahora, ¿eso quiere decir que el tipo de cambio en términos absolutos esté atrasado? ¿Eso quiere decir que respecto de un equilibrio X, Argentina tiene hoy el dólar demasiado barato? Bueno, no necesariamente, porque ese dólar de equilibrio no se puede establecer bajo ningún canon científico serio. Los que hablan de un tipo de cambio de equilibrio hablan de una entelequia. Y en eso, esto es lo más interesante, estuvieron de acuerdo tanto Milei como Kicillof. Es en lo único en lo que están de acuerdo en sus dos escritos, en la nota del viernes en La Nación y en la nota de ayer en Infobae. Ahora, entra otro personaje en esta discusión, que hoy, Milei pareció desecharlo, tirarlo por la borda, y era su ministro favorito de la historia, Domingo Cavallo. Cavallo, había dicho Milei muchas veces, para él era un ídolo, un héroe, y el mejor ministro de la historia. Sin embargo, esta mañana dijo esto en el mismo reportaje con Laje. ¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, y en especial por el impresentable de Cavallo. Porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio y la convertibilidad, que ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700 pesos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Equilibrio fiscal, y él no tenía equilibrio fiscal. Claro, ahora se enojó porque Cavallo sacó la semana pasada en su blog una nota que pone en duda que el Fondo Monetario pueda reforzar las reservas del Banco Central. Y ahí es donde empieza a hacer agua el discurso de Milei, porque lo que él pudo sostener fue un tipo de cambio relativamente más atrasado que el que puso al principio cuando hizo subir el dólar muy fuerte Caputo para licuar las jubilaciones, para licuar los sueldos, pero lo que no pudo es acumular reservas para sostener ese tipo de cambio. Y las reservas del Banco Central que no pudo acumular son las que tuvo que vender en el mercado paralelo, en el famoso dólar bolsa, para que se sostuviera el dólar bolsa en estos niveles. 600 millones de dólares solamente en la primera mitad de enero tuvo que quemar. Un enero récord histórico de gasto con tarjeta de argentinos de clase media y ricos en el exterior. Entonces, claro, la pregunta es, si bien hay momentos en los cuales el dólar está más barato y otros momentos en los cuales está más caro, si bien ha habido momentos en los cuales los gobiernos crecieron de una o de otra manera, la pregunta es, ¿cómo va a sostener este dólar barato Milei? Y ahí es donde entra en contradicción el discurso oficial, porque, claro, una cosa es sostener un dólar relativamente barato, como hacía Cavallo, a fuerza de deuda y de privatizaciones de empresas muy valiosas.
Durante la época de Menem y Caballo se privatizó Gas del Estado, se privatizó YPF, se privatizó todo Segva, se privatizaron los puertos, las rutas, los trenes, un montón de infraestructura que valía muchísima guita, más allá de que al final la tiraron a menos para malvenderla, para que la gente no se enojara al verse saqueada de la manera en la que se vio saqueada. Pero claro, era aún mal vendido un montón de guita ese activo. Bueno, ahora no existe eso, porque todo eso ya fue privatizado. Tampoco existe la posibilidad de tomar deuda a lo loco como tomó Macri, también para sostener un dólar relativamente barato durante la primera parte de su mandato. ¿Por qué? Y bueno, porque Macri ya se endeudó un montón, y porque Caputo ya se está endeudando todo lo que puede, pero en pesos, en otro esquema en este momento. Entonces, la discusión de si está atrasado o no soslaya en realidad otro gran conflicto, que es ¿para qué atrasar el dólar? ¿En qué contexto hacerlo? ¿Y qué pasa con todos los demás precios de la economía? Fundamentalmente los salarios. Porque en el audio que acaban de escuchar, Milei se jacta de que él consiguió superávit fiscal y Caballo no. Y que entonces por eso se le cayó la convertibilidad a Caballo, porque se tuvo que endeudar para sostener un gasto del Estado que de otra manera no podía financiar. Ahora, Milei consiguió ese superávit fiscal eliminando la obra pública durante todo el año pasado. Milei consiguió ese superávit fiscal deprimiendo los salarios del sector público a un nivel que nunca habían estado de deprimidos, a un nivel que está haciendo que la gente se vaya, que esté dejando sus laburos en el Estado, los que pueden. Milei además consiguió este nivel de superávit en un contexto en el cual los sueldos también se deprimieron severamente. Los sueldos del sector privado, estoy diciendo, no solo los del público. Y claro, eso, si suponemos que lo va a poder sostener durante el tiempo, estamos previendo que la economía va a mantenerse deprimida. Ahora, si la economía empieza a reaccionar, como está reaccionando también ahora, a caballo de la baja de la inflación, lo que va a hacer es demandar cada vez más dólares. Y esos dólares que el Banco Central no tiene, Milei no tiene de dónde sacarlos. Si encima el dólar está barato y la reactivación que haya se puede traducir en una mayor demanda de bienes importados porque están más baratos, bueno, la combinación va a ser peor. Y si a eso le agregamos que el que exporta desde acá no va a poder exportar porque va a resultar muy caro lo que venda en el exterior, el combo se hace completamente explosivo. Lo que está atrasado son los sueldos. Lo que está atrasado son los ingresos de los jubilados. No es que los precios estén adelantados como inventó Caputo el otro día. Tampoco es que necesariamente el dólar atrasado no pueda sostenerse en el tiempo. Podría, pero necesitaría otro esquema macroeconómico que permita acumular reservas de alguna forma. Este esquema no puede acumular reservas y esto es lo que le está cuestionando también el Fondo Monetario Internacional. Se lo cuestiona Caballo, se lo cuestiona el fondo, se lo señala Kicillof y Milei, que empieza a ver cómo cruje ese discurso, vuelve rápidamente a la puteada, vuelve rápidamente a la descalificación, vuelve rápidamente al insulto, incluso contra aquellos a los que consideraba genios hasta hace muy poquito. Bienvenida a la discusión del fin de semana, de todas maneras, porque Argentina tiene un quilombo, y ese quilombo se va a resolver si seguimos en democracia hablando, que es la manera que tenemos de resolver los quilombos. Si vuelven al grito es por impotencia, aun cuando lo vayan a sostener hasta unas elecciones en las cuales, si ganan, pueden ganar porque no hay nada enfrente, no se van a encontrar con otra cosa que con una pared al final. Porque esto, como le dice Caballo, como le dice Kicillof y como le dice el Fondo Monetario, no tiene de dónde sostenerse.